Feliz año, de verdad, con muchos ánimos. Y como sentí que el bumper mío estuvo como más largo, como que el tema musical se extendió ahí. ¿Verdad? Sí, Vamos a hablar de este asuntito, sí. el famoso decreto presidencial. Que resulta que el primer decreto del año, el 1-24, el presidente de la República, junto con el director de contrataciones públicas, emitieron el tema del decreto que prohíbe la publicidad estatal en la época de campaña. Que el mismo decreto establece que en la misma, como lo dice, en la época de campaña no se podrá como promover la publicidad estatal en términos de promocionar como algunas cosas que puedan verse como proselitismo político. Y solo se permite que en caso de rendición de cuentas sí se puede el tema de la publicidad estatal. El mismo tema de publicidad estatal, hay personas que dicen que puede ser mala, puede ser buena. Primero que todo gobierno tiene la oportunidad de informar qué es lo que está haciendo. Otra cosa es cuando algún servidor público usa esa publicidad estatal como para personalizarla y como promoverse a sí mismo, para hacer como un tema de proselitismo en sí. Segundo, el tema de la publicidad estatal en los últimos años, hemos visto que, primero, en el cuatrenio pasado, 2016-2020, el presupuesto en promedio fue de 5.400 millones de pesos en el tema de publicidad estatal. Entonces, resulta que en años posteriores, del 2020 a 2024, ha incrementado de manera gradual. Unas cifras de la que publica la Dirección General de Presupuesto, DIGEPRES, presenta que en el 2022 la publicidad estatal llegó a 6.300 millones. Y para el presupuesto del año 2024 resulta que la publicidad estatal supera ya los 8.300 millones. Que ahí vemos un aumento gradual que supera más del 20% de lo que fue en el cuatrenio pasado. Y sobre el tema de que fuera por decreto, ahí viene un tema. Porque el decreto solamente es a los órganos del gobierno central, no a todo lo que tenga que ver con la administración pública, es decir, órganos de nuestro poder, ayuntamientos, y hay algunos debates porque ha habido anteriormente otros decretos que no se han cumplido. Por ejemplo, hubo uno en el año 2021 sobre austeridad que yo no he visto que se haya cumplido ese decreto. Y también que un método que serviría mucho sería el tema de ley, que incluso cuando fue el diálogo, la mesa temática de diálogo del CES, se estaba hablando incluso de un proyecto para regular la publicidad estatal en sí. Tanto así que el gobierno hizo un borrador de anteproyecto para el mismo y después de ahí se ha soltado el tema. Y resulta que estuve investigando recientemente y dentro del mismo Congreso, en la Cámara de Diputados, hay un proyecto de ley depositado que ha perimido varias veces sobre el tema de publicidad estatal del diputado Eugenio Cedeño, que originalmente, si el gobierno de verdad quería como el tema de regular eso de la publicidad estatal, hubiese sido bueno que ellos depositaran un proyecto de ley sobre el mismo para que se pudiera aprobar dentro del Congreso Nacional y ahí se pudiera regular todo lo referente a publicidad estatal, tanto de los gobiernos municipales como gobierno central, que sería el método idóneo. Y sobre ese tema de la misma publicidad estatal, resulta como interesante que el decreto fue ahora, porque pudieran haberlo hecho durante la época de pre-campaña, que hubiese servido también. O también el tema del mismo proyecto de ley, el Poder Ejecutivo hace esa iniciativa para depositar al Congreso. Hay varias cosas que quiero preguntarte. Varias cosas. En el caso de, hubo una discusión, sobre todo en el año 2019, con la ley de partidos, porque no se podía hacer publicidad. Y eso fue una de las cosas y una de las discusiones que hubo, porque entonces los medios de comunicación que sobrevivimos por la publicidad, nos vimos de manos atadas. Todo el mundo estaba esperando Agua de Mayo y todo el mundo se quedó esperando, porque la ley de partidos no sabían cómo publicitarla. Y recuerda que fue un año de primarias en la que se estaba escogiendo todas las cosas, todos los candidatos que se iba a hacer aquella vez. Se habló, como hubo una reestructuración y se determinó que podía llegar la publicidad a los medios de comunicación. ¿Qué se va a hacer ahora? O sea, de cara a que ya tenemos las elecciones ahora en febrero, ¿cuál es el impacto que tiene? Pero es que no tiene ninguno. No, o sea, ahora el impacto, ¿qué tiene? O sea, es que no tiene ninguno.
Vamos a empezar punto por punto. Primero que todo, yo creo que tú vas más con la ley de régimen electoral, que se refiere mucho al tema de tanto obras, entre otras cosas. Inauguraciones, cuándo cesa el presidente, cuándo debe dejar de inaugurar, es la de régimen Artículo electoral. 210 de la ley de régimen electoral, claro. 20-23, lo establece todo eso. Sobre el tema de la publicidad, como el mismo decreto dice de una manera ambigua, de que la misma publicidad estatal, mientras sea como en tema informativo, no como proselitismo, se podría hacer. Voy a poner un ejemplo. Imagínense de que una institución quiera promover como los derechos que tengan los ciudadanos en algo. Por ejemplo, el Intran sobre educación vial. Eso es una publicidad Sí, estatal. publicidad institucional, pero al final no perdamos tiempo con eso. Oigan bien lo que pasa. El que sabe un poco del tema sabe, primero, me escribe un amigo y algo que uno conoce, de eso uno conoce un poco. Toda la publicidad, desde septiembre, octubre, noviembre, ya las grandes colocadoras, AOR, Pagés, las publicitarias que trabajan con direcciones generales, con ministerios, que no son AOR ni es Pagés, que son las dos grandes corporaciones de colocación. Hace ratos que ya todas las instituciones del Estado comenzaron a licitar su publicidad por los próximos 3, 4, 5, 6 meses. Incluso me explico. O sea, eso hace ratos, eso no lo para prácticamente nadie. Don productor. Y vamos a ponerlo en contexto. La respuesta del gobierno, y no es de política que estamos hablando, estamos en los pasillos del Congreso y en este caso en los pasillos del Palacio Nacional, de donde salen los decretos. No nos perdamos. Todo esto viene a cuento porque uno de los temas con los cuales el gobierno estaba, digamos, sufriendo, era con la altísima colocación publicitaria desde el año pasado. Desde octubre, noviembre, la oposición, observadores, digamos, independientes, comentaristas, que no necesariamente han recibido esos grandes beneficios, comenzaron a cuestionar el alto, eso viene desde bien atrás, la alta inversión en publicidad, superando con creces año a año inversiones del pasado. Entonces, quien le pone la tapa al pomo, que rompe su silencio, es Participación Ciudadana. Participación Ciudadana emite un documento, su informe anual, en su informe anual, donde critica la alta inversión publicitaria. Participación Ciudadana que es muda, hoy en día es muda, porque mucha gente se pregunta si está viva, si existe. ¿De acuerdo? Así es. Y lógicamente el gobierno hace análisis sentimental de redes sociales, hace encuestas, hace tracking, encuestas rápidas, y el gobierno sabe dónde le están dando y dónde le está doliendo, y dónde le están socavando bases de apoyo, y dónde entran las críticas ácidas de la ciudadanía. Al final, eso es una respuesta, digamos, a ese tema. Le está doliendo al gobierno y viene un decreto. ¿Quién se ha creído el decreto? Nadie. No, claro. Los medios de comunicación, porque tú sabes lo que me van a quitar, claro. No, los porque medios dijeron, claro, lo que es desde la herida de nosotros, lo que vemos es que solamente se van a llegar a los grandes. No, o a sea, los medios digitales. Ya, o sea, los medios digitales ya no existimos ninguno. Eso no se toca. Oye, Exacto. ¿por qué? Eso no se toca. Al final, nadie le va a cancelar un contrato a RCC Media. Exacto. A ustedes, a nosotros, pequeñitos, los pequeñitos, exacto, nos pueden dar en la mamacita, en la madre. Pero nadie le va a decir a RCC Media, a Dani Alcántara, a Colorvisión, a Noticias EICN, a ¿cómo se llama? A Telemicro. Nadie le va a decir, mira, el contrato que te di por 6 meses, cancélalo, está cancelado. Mentira. Ahora, ¿qué pasa? O buscan la vuelta, porque está clarísimo que el gobierno necesita de esos medios de comunicación y han probado con creces que saben cómo mantener, digamos, a muchos medios autocensurados. Claro. Autocensurados. Entonces, real y efectivamente, te dejan abierta la puerta del mundo digital de Meta, que es la más grande, porque ¿qué es Meta? Facebook, Instagram, WhatsApp, que nadie lo usa. WhatsApp. Entonces, fíjate que esa puerta
te la dejan abierta enterita, esa no la tocan. ¿Por qué? Muy simple. Porque por ahí, ante la incapacidad financiera de la oposición de entrar al mundo de los teléfonos inteligentes y de las plataformas digitales, el gobierno puede perfectamente, y los partidos que están contra los partidos de oposición, que van a un torneo, a un proceso electoral, pueden colocar cientos de miles de dólares dirigidos. Con este contenido, tú te me vas a meter en Santiago Este, te me vas a meter en Santo Domingo Este, te me vas a meter en el Distrito Nacional, pero me vas a hacer hincapié en la circunscripción 1, en la 2, en la 3. Entonces, el grueso, el truco está en esa partecita. Pero los grandes no van a sufrir nada, porque le van a buscar la vuelta de mantenerle ese dinero, porque no los van a encuerar ahora en un momento donde el gobierno, de hecho, tiene serios problemas y cuestionamientos. ¿Usted me entiende? Totalmente. Y que gracias a una intervención que tuvo para mi tesis precisamente, que hablamos de la parte del financiamiento de los medios de comunicación, porque hay que recordar que yo estoy haciendo la relación entre el Estado y la prensa, se hablaba que el intermediario, que era la publicidad que había entre el Estado y los medios de comunicación, quedó eliminado. Recuerden que mi periodo de investigación en 1990-2015 queda eliminado en el gobierno del 2012 al 2020, que era una de las partes que yo tuve que investigar, precisamente porque los medios digitales, que era lo que decía el vocero que tuvo el acceso, Marchena, que me dijo, ¿por qué? Porque un digital que está en Monteplata, que está hablándome de las noticias de la provincia, que el gobierno invierte en él, en los otros medios, los otros locales de la provincia van a apostar por ese medio digital. ¿Por qué? Porque el gobierno está apostando por él. Entonces, ¿qué pasa? Una publicitaria no lo va a ver como algo importante, pero para la comunidad tiene un valor. Entonces, desde los otros y otros medios alrededor, dice, no, pero mire, el Estado está apostando por Monteplata Plus, pues nosotros también podemos apostarlo. Eso es lo que está en tela de juego ahora mismo. Pero, los pequeñitos se van a ir a la Pero porra. es que es más de ahí, para terminar, óyeme, para irnos al cambio, es más de ahí. Al final, si el gobierno duró 3 años metiéndole dinero a los medios, fuerte, ¿verdad? ¿Tú crees que ahora en esta encrucijada, ¿verdad? En esta encrucijada, simple, para reducirlo a la simpleza que no es tan simple, ¿tú crees que en este momento, elecciones municipales, presidenciales y congresuales, en mayo, el 18, municipales, usted se cree el cuento de que el gobierno va a encuerar a todo el mundo ahora precisamente cuando el gobierno no esté en su mejor momento? Y también otra cosa, se aprobó el presupuesto, los 8.300 millones, no lo van a guardar por 5 meses. Lo que dice Diario Libre ahora, que en el presupuesto, ¿cuánto hay de aumento en la publicidad en el presupuesto? Ahora, el tema de la educación, hay una expresión viejísima, que yo creo que es el INE, que es la de mayor edad después de mí aquí, digo usted. No, yo. Esa es la tercera. No se ofenda. No, yo no me ofendo. No me ofendo por eso. ¿Usted oyó alguna vez? Vamos a ver si le suena familiar esto. Mete el dedo ahí. Claro, que la cotorrita no está ahí. Mete el dedo ahí. Que la cotorrita no está ahí. ¿Y qué era lo que nos decían a nosotros cuando éramos niños con eso? ¿Cómo así? Un cuento. Exacto. Ven, tú me estás diciendo tal cosa. Mete el dedo ahí y era para pellizcarte.